Bienvenido, mi nombre es Ángel Vega. Ya hemos terminado con la configuración inicial, ya podemos ejecutar npx webpack. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar webpack dev server. Antes de ejecutarlo vamos a editar un archivo que es la configuración de webpack para indicarle que se actualice en automático en cada cambio con la opción watch y le ponemos true, que es el equivalente a decir observar verdadero. Queremos que estés observando nuestro código y en cualquier momento que se cambie lo actualices en el navegador. Eso es lo que hace esta opción, lo vamos a ver en unos momentos. Vamos a guardar y salir de este editor de texto y ejecutamos nuestro comando npx espacio webpack dev server. En unos momentos inicia, vamos abriendo Google Chrome. Nos dice que parece que ejecuté mal el comando. Vamos a escribir webpack. Y mientras vamos abriendo el navegador Google Chrome, ya nos aparece aquí el mensaje de que se encuentra en localhost 3000 y sirviendo la carpeta de dist. También está trabajando con archivos de node modules. Vamos a bueno, necesitamos en las configuraciones arreglar esto, pero lo vamos a hacer más adelante. En este momento no tenemos ningún problema de trabajar así. Vamos a abrir también Visual Studio en la carpeta de nuestro proyecto y también en el navegador. En la barra de búsqueda vamos a escribir localhost 3000. Ok, abrimos la consola de comandos y nos dice que ya está habilitado la opción de actualizar automáticamente. Podemos ver que ya nos está sirviendo el index.js, pero como estamos trabajando con el navegador, va a ser muy importante que creemos un index.html, porque realmente con lo que trabajan los navegadores es con un archivo que se llama index.html. Vamos a abrir Visual Studio Code. Tenemos aquí la carpeta de dist, clic derecho, new file, index.html. Vamos a hacer grande esta pantalla. Tenemos una característica muy favorable de Visual Studio, que es la plantilla de HTML5. Solamente escribimos HTML 2.5. Cuando ejecutamos ese comando, es decir, solamente presionamos Enter, se nos abre toda esta información y podemos comenzar agregándole un título. También, como vamos a trabajar gráficamente, tenemos que crear un canvas con un ID que va a ser canvas. Esta línea nos debería de quedar exactamente como esto, canvas ID. Bueno, toda esta información. Y también necesitamos un script que es el index.js, el archivo que está siendo compilado por Webpack. Bueno, compilado por TypeScript y procesado por Webpack. Vamos a minimizar esto nuevamente y actualizamos. Ya podemos ver que tenemos aquí un título dentro de esta pestaña que es Snake. Dejo presionado Control Shift, la letra I, para abrir la consola de comandos. Y también podemos visualizar que se nos envían dos mensajes. Uno que dice Starting, que es el código de prueba que nosotros pusimos. Y también nos dice que ya está activada la opción de actualizar automáticamente en cada cambio. Si vamos al index.ts y escribimos aquí algo, se actualizará automáticamente del lado derecho. Lo que vamos a hacer en este momento es crear todas las variables iniciales con las que vamos a estar trabajando. Vamos a hacer nuevamente grande esto. En unos momentos vemos qué es lo que está surgiendo en el navegador. En la carpeta de src vamos a crear un nuevo archivo. Y en este nuevo archivo le vamos a poner globals. Van a ser nuestras variables globales y van a ser algunas variables básicas con las que vamos a estar trabajando. Primero que nada necesitamos un canvas que nos permita almacenar el elemento HTML. ¿Okay? Tenemos un canvas, HTML, canvas, element. No sé por qué nos está actualizando esto automáticamente, pero lo podemos obtener de la siguiente manera. Tenemos document. La función que es getElementById.
tenemos que hacer es el signo de igual, aquí es donde me había equivocado. Get que va a poner document, esa es la propiedad del documento. Get element by ID, ya le habíamos asignado un ID a nuestro elemento HTML que es canvas, y de esta manera ya tenemos guardado un archivo canvas, una variable canvas que podemos exportar. ¿Okay? Le podemos poner aquí export canvas, es una de las variables globales que vamos a utilizar. Voy al index.ts, en el index.ts puedo importar esa variable que es el canvas y se encuentra dentro del archivo de globals. Okay. Ahora podría ser console.log a ese canvas y ahí lo tenemos. ¿Okay? Es un elemento canvas con estas propiedades por default que se le han asignado por default: 300 píxeles de ancho por 150 píxeles de altura. Vamos también a modificar eso. Vámonos nuevamente a globals y vamos a hacer de una vez toda la configuración. Solamente quería que vieras qué es lo que vamos a cambiar, que es el ancho del canvas y el alto del canvas. Le vamos a asignar los siguientes valores: una propiedad del navegador que tiene, que es inner height, y es inner width. Cuando nosotros tecleamos esto en la consola, todas las pestañas tienen estas propiedades. Son propiedades que se crean cada que creamos una pestaña. O sea, cada que le damos el clic de más o que se crea una pestaña, tenemos estas propiedades. Y va a tomar el tamaño, el ancho de nuestra ventana actual, que en este caso sería ese sería el inner width y este sería el inner height. Los toman automáticamente y se los asigna, o los podremos asignar a cualquier valor. Si escribimos aquí document, es el documento HTML con el que estamos trabajando y también nos dice el espacio con el que estamos trabajando. Es decir, que estas dos propiedades pertenecen al document. O a Windows también lo podríamos decir, a window, que window es la ventana que está actualmente, podemos visualizar, que sería este espacio. Ya que hemos hecho esto, vamos aquí a la carpeta de globals y vamos a indicarle que antes de comenzar a trabajar también vamos a usar un contexto. Lo vamos a poner aquí como CTX. Este es un contexto HTML. Le podemos aquí poner Canvas Rendering Context 2D. Lo hacemos de la siguiente manera. Tomamos nuestra variable canvas. Este es un objeto que contiene una propiedad que se llama getContext. Aquí está la propiedad. Y dentro de getContext podemos poner estas tres opciones. Nosotros vamos a estar trabajando en 2 dimensiones. También vamos a guardar una variable que se llame w, que va a ser el valor que se encuentre dentro de nuestro canvas.width. Ya sabemos que por default eran 300 píxeles de ancho. Y le vamos a decir que esos 300 píxeles de ancho se conviertan en el ancho de nuestra pantalla. Hacemos lo mismo para la altura, que es h, canvas.height. Va a ser igual al inner height. Y exportamos todas esas variables. El contexto, el w y el h. Podemos hacer que el w y el h sean dinámicos. En este momento no lo vamos a hacer. Más adelante lo hacemos. En el index.ts ya tenemos un canvas y tenemos un contexto. El elemento canvas ya se adapta dependiendo del tamaño de nuestra ventana. ¿Okay? Por ejemplo, si aquí actualizó la pestaña, aquí me faltó importar el contexto. Si aquí vemos el canvas con el que estamos trabajando, ya automáticamente obtiene el ancho y el alto de la pantalla que nosotros le asignemos. Tenemos unos bordes unos bordes algo molestos. También hay que modificar esos bordes. Vamos al index.html. Dentro de estas etiquetas podemos escribir una que se llama style. Y le podemos decir que el HTML, que el body no tenga margen, ¿no? Algo como margin 0.
es body nada más, escribe body. Guardamos y actualizamos. Bien, ya está completamente todo el espacio siendo utilizado por nuestro canvas. Ahora vamos bueno, voy a hacer grande nuevamente Visual Studio Code. Vamos a crear un nuevo archivo dentro de la carpeta src que se llame grid, que precisamente va a dibujar nuestro grid. Vamos a exportar esta clase que se llama grid. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Tenemos una clase que se llama constructor, perdón, una función que se llama constructor. Aquí me equivoqué. Se llama constructor y va a aceptar un cierto número de parámetros, por ejemplo un contexto, que es este contexto, el contexto de Canvas. Vamos a hacer esto hacia abajo para que se pueda visualizar completamente todo esto que estamos escribiendo son parámetros que acepta nuestro grid. ¿Okay? Un contexto que primero que va a ser dónde vamos a dibujar nuestro grid en el canvas que hemos creado anteriormente. El canvas nos proporciona un contexto y allí es donde vamos a crear nuestro grid. Ahora, antes de comenzar a escribir más código, tenemos que analizar qué es un grid. Es muy sencillo un grid, ¿no? Un grid tiene un ancho, un alto y contiene celdas. Cada una de esas celdas tiene un ancho y un alto. Con esa información podemos calcular el número de celdas alineadas horizontalmente y el número de celdas alineadas verticalmente. Entonces tenemos 6 propiedades que hay que agregar a nuestra clase grid. Si tienes dudas con estas propiedades, yo las voy a escribir y tú podrías buscar en Google qué es un grid, irte a las imágenes y tratar de entender cuáles son esas 6 propiedades que te he dicho anteriormente. Podemos ver aquí visualmente lo que es un grid. Podemos ver que tiene un ancho, un alto. Cada uno de esos cuadros es una celda. También tiene un ancho y un alto cada una de esas celdas. Y finalmente tenemos un número de celdas alineadas horizontalmente y un número de celdas alineadas verticalmente. Esas son las propiedades que necesitamos aquí. Vamos a comenzar a escribirlas. Cel W va a ser el ancho de nuestra celda, que es un número. Cel H también es un número. También tenemos cel NW, que es el número de celdas alineadas verticalmente, es un número. Y tenemos el NH, que va a ser el número de celdas alineadas verticalmente. Con esos anteriores valores podríamos calcular el ancho de nuestro grid, que también es un número. Y también podríamos calcular el alto de nuestro grid, o la altura de este grid con el que vamos a estar trabajando. Entonces, en la función constructora también necesitamos trabajar con esas variables, que es el W, es un número, coma, aquí hay que ponerles comas, con cel H, que también es un número. Todas estas opciones vamos a hacerlas opcionales, es decir, que no se requieran, que no sea obligatorio, ¿ok? Sí las vamos a necesitar internamente, pero pasarlas a la función que no sea obligatorio. También vamos a tener el número de celdas alineadas horizontalmente, es opcional, también es un número. Y el número de celdas verticales, que es opcional y también es un número. Es todo lo que necesitamos por el momento. Ahora, con esto ya podemos comenzar a crear nuestra clase. Vamos a enlazar toda esa información externa. ¿Cuál es la información externa? Todo esto va a provenir de fuentes externas. Lo tenemos que poner dentro de nuestra clase con la palabra clave this. Ya hemos definido todas las propiedades dentro de nuestra clase, que son todas estas que hemos definido aquí afuera, que se parecen mucho a todas estas que hemos definido, pero esta es información externa y esta es información interna. Pero deben de ser los tipos de datos que vamos a manejar iguales, por eso es que lo escribimos arriba y abajo. Ahora entonces decimos que el ancho de nuestra celda, el ancho de una celda va a ser igual a la información del ancho de la celda que se proporcione en la función. Y si no se proporciona porque es un valor opcional, le vamos a poner que el ancho de nuestra celda va a ser 15. Hacemos lo mismo para
el alto, que es H, el alto de la celda, también va a ser 15 para que tengamos un cuadrado. Y finalmente, bueno, no finalmente, tenemos que agregar ahora el número de celdas horizontales. Sí, horizontales que vamos a agregar. Y si no se proporciona ese parámetro, vamos a decir que horizontalmente tenemos 20 cuadros. Hacemos lo mismo para el número de celdas verticalmente que necesitamos en nuestro grid. Vamos a decir que queremos 30. Vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a ponerle 10 píxeles de ancho y de largo para cada uno de los cuadros. Y finalmente vamos a calcular el ancho de nuestro grid. Grid W es el ancho de nuestro grid y va a ser igual a cel W, que multiplica, pero usando this, que multiplica this.cel NW. Es decir, que el número de celdas alineadas horizontalmente multiplicado por el ancho de cada una de ellas nos va a dar el ancho total o el ancho de nuestro grid. Hacemos lo mismo para la altura, es exactamente lo mismo, pero utilizando la altura de nuestras celdas. Retornamos esto. Fíjate que el único parámetro que es obligatorio es context, ¿no? Le tenemos que indicar forzosamente dónde es que va a dibujar nuestro grid. Y podríamos comenzar ya a hacer el dibujo. Vamos a hacer el dibujo en la siguiente clase. En estos momentos quiero que veas que ya tenemos una clase con la que podemos trabajar en el navegador. También retomando lo que es la configuración de Webpack, podemos ver que tenemos aquí una opción que es Library y un signo de pesos, que es el nombre de nuestra librería. Eso es lo que realmente podemos utilizar en ese exporte dentro del index.ts. Lo vamos a hacer en este momento. Va a quedar dentro de esta variable. También he agregado una opción que es watch true, que es la que nos va a estar que es la que nos permite actualizar automáticamente el navegador. Ahora, si nosotros presionamos aquí en la consola, estamos en la consola y asignamos el signo de pesos, podemos ver que tenemos un objeto, solamente que no le hemos dicho en el index.ts. Vamos al index.ts que podemos meter dentro de ese objeto. ¿Cómo lo hacemos? Para decirle que ponga elementos dentro de ese objeto, escribimos export y dentro de estas llaves podemos decirle qué es lo que va a exportar. Por ejemplo, solamente como ejemplo podemos decirle que ponga ahí el canvas. Si nosotros vamos a la consola y presionamos el signo de pesos, .canvas, podemos ver que ya tenemos nuestro elemento canvas. Y podemos ver que utiliza el ancho y el alto de la ventana. Bien, ahora hay que hacer lo mismo con nuestra clase grid, pero no solo con nuestra clase grid. Vamos a estar trabajando con una variable que se llama miGrid. Va a ser igual a new grid, es decir, vamos a crear una instancia con la clase que hemos creado anteriormente y nos pide que le pasemos un contexto. Recuerda que aquí, como uno de los parámetros, nos dice que se espera de 1 a 5 argumentos y uno de ellos es obligatorio. Aquí nos lo está diciendo, el ctx. Si lo pasamos, ese contexto que proviene de nuestras variables globales. Y ya podríamos exportar esa variable que nos va a permitir modificar. Lo guardamos y vamos a ver aquí qué es lo que está pasando. Nos arroja un error. Nos arroja un error que dice no puede encontrar dz. Parece que en el de globals he escrito algo mal en la de grid. En la pestaña de grid vamos a el módulo grid y en algún lugar escribí dz. Ok, aquí está el problema. Se actualiza, ya tenemos el signo de pesos y dentro tenemos una variable que se llama miGrid. Vamos al index.ts. miGrid tiene todos estos valores por default. Y también tenemos un contexto. También tenemos un contexto que se le ha asignado.
internamente. Perfecto, pero no lo hemos, en el grid no lo hemos asignado. Hay que decirle que lo utilice. This.ctx va a ser igual a ctx. Esta variable también le tenemos que decir que se encuentra dentro de nuestra clase. ¿Y qué tipo de variable es? Bueno, es un canvas rendering context en 2 dimensiones. Bien, ya que actualizamos, podemos ir al navegador. Vamos a verificar que ahora sí se encuentran todas las propiedades que necesitamos y sí, ya nos aparece aquí el contexto. Bien, vamos a continuar con el código en la siguiente sesión. Que estés muy bien, mi nombre es Ángel Vega.